Dios le bendiga a usted en este día, sea mañana, tarde o noche, desde el lugar donde usted se encuentre. Quiero hoy compartirles la palabra del Señor sobre el tema el arrepentimiento. Y para ello le voy a leer lo que dice el Salmo 51 en su versión Reina Valera del año 1960. Dice el Salmo 51, verso 1: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Para exponer este mensaje del arrepentimiento, es necesario introducir diciendo que David escribe este salmo justo después de haber tenido relaciones sexuales con Betsabé, la esposa de Urías. Y Urías, David lo envió al frente de la batalla, maquinando pues lo lógico que podía suceder al estar al frente de la batalla, que era que muriera. El asunto es que el profeta Natán, por el Espíritu de Dios, revela a David su pecado. Entonces David se arrepiente de su pecado y escribe este salmo. Desde ahorita vamos a aplicar este salmo a nosotros, porque el video es corto. David sintió arrepentimiento después de haber tenido un pecado o varios pecados al maquinar contra Urías y obtener, digamos que, relaciones sexuales con la esposa de Urías, que era Betsabé. Pero David se arrepiente. A David Dios tiene misericordia y lo confronta con el Espíritu Santo a través de Natán, que le habló y le descubrió y le reveló su pecado. David viene y se arrepiente, escribe un salmo de lo que él siente en su corazón, y es lo que vamos a disfrutar hoy. Dice el salmo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Empieza a describir los atributos de Dios, que Dios es un Dios misericordioso. Es parte de su carácter ser misericordioso. Y David clama su misericordia y le pide a Dios que tenga piedad. Le dice: lávame más y más de mi maldad. ¿Por qué lo motivaba a David a decirle eso? David se sentía sucio delante de Dios. Por tanto le decía: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David no quería sentirse sucio delante de Dios, no se quería sentir así, sucio delante de Dios. Él quería sentirse limpio y por eso le motivó decir: Señor, Señor, por favor, lávame más y más de mi pecado. Amados hermanos, que hoy sintamos ese deseo de decirle al Señor que nos limpie más y más, que nos lave más y más, porque todos pecamos. La sana doctrina que nosotros mantenemos y predicamos habla de que todos somos pecadores, que mientras nosotros creemos y nos ilustramos con la crucifixión de Jesús, a veces somos muy limitados cuando pensamos en ese escenario de la muerte de Jesucristo y decimos: qué mal los fariseos, qué mal los saduceos, qué mal los escribas, qué mal los sacerdotes de ese tiempo, cómo mataron a Jesús, cómo lo crucificaron, lo abofetearon,
lo llenaron de escupidas, de escarnio, de burla. Como al Señor Jesús lo maltrataron, hirieron su carne, la desgarraron de su ser con golpes, con todo tipo de instrumentos lo latigaron, lo golpearon, inmolaron su carne. Y nosotros decimos, qué incrédulos, qué malos hijos, qué malos cristianos fueron esos que lo mataron, esos romanos, esos judíos que lo mataron. Déjeme decirle que nosotros en nuestra fe creemos que Jesús murió por nuestros pecados y que si no hubiera sido la sangre derramada de Jesús en esa cruz, si Él no se hubiera entregado y dado su vida por sus pecados, por mis pecados, amados hermanos, la humanidad, todos nosotros no hubiéramos podido ser salvos. Pero por su pecado, por mi pecado y por el pecado de David y de toda la humanidad, Él se entregó y dio su vida, se despojó a sí mismo siendo rey y se asumió la condición de siervo y entregó su vida en una cruz. Y para llegar a esa cruz, Él sufrió, se cayó, se golpeó, fue maltratado, herido, fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos todos curados. ¿Qué significa eso? Que todo lo que sufrió Jesús merecíamos recibirlo nosotros. Cada escupida, cada látigo, cada, amados hermanos, herida en su cuerpo, cuando a Él le traspasaron, según dice el libro de Zacarías, que a Él lo miraron traspasado, esa lanza que lo traspasó a Jesucristo, esa, amados hermanos, corona de espinas que hirió su cabeza y su sangre se derramó desde la coronilla de su cabeza. Ese dolor que Él sintió, esa agonía que Él sintió en la cruz, la merecía usted, la merecía yo, la merecíamos todos nosotros los seres humanos, y todos nosotros debimos haber sido castigados por ese pecado que nosotros lo cometimos. David cometió ese pecado y nosotros hemos cometido pecado también, toda clase de aberraciones, abominaciones, amados hermanos, hemos cometido usted y yo, y el castigo de vuestra paz fue sobre Él. Usted, claro que usted merecía los golpes, el castigo, las caídas, la burla, el escarnio que públicamente recibió Jesús era sobre usted y sobre mí por nuestro pecado, porque somos pecadores. Y aún hoy hemos tal vez cometido muchos pecados de pensamiento, de palabra, de acciones. Porque nuestra mente peca, porque nuestros ojos pecan, porque nuestra boca peca, porque nuestras manos y pies nos llevan a pecar. Pero el cristiano siente arrepentimiento y piensa y lucha, y nuestra fe es creer en ese Jesús que nos salvó y tratar de vivir de una manera piadosa, lejos del pecado, lejos de la maldad. Pero, amados hermanos, es digno que cada día recordemos, porque el arrepentirse no es hablar con la boca y proferir palabras de clamor y de perdón. Es de sentir, amados hermanos, arrepentimiento, y que eso nos haga ya no fallarle más a Dios. Eso es arrepentimiento genuino y sencillo, reconocer que ese castigo que merecía Jesús era sobre nosotros. Yo le aseguro que si ese castigo supiéramos que lo vamos a recibir cada vez que vamos a pecar, ninguno de nosotros pecáramos, o al menos hiciéramos todo lo posible por no pecar, porque sabríamos que todo lo que sufrió Jesús lo vamos a sufrir justo después de cometer cada uno de nuestros pecados, sea de pensamiento, vista, palabra, acciones, lo que sea. Reflexione. El Señor fue castigado, pero ese castigo era para nosotros. Y eso es lo que a los cristianos, cuando lo entendemos y cuando lo percibimos y cuando lo vemos claramente en las Escrituras, cuando el Espíritu Santo nos llena y nos hace ver
Todas estas cosas en la palabra nosotros decimos: oh Señor, yo voy a alejarme de pecar. Voy a hacer todas mis fuerzas para amarte, toda mi mente para amarte, toda mi vida para amarte y así alejarme de la maldad. Pero Señor, acompáñame, ayúdame, Señor amado. Y cada día nos reconciliamos, nos ponemos a cuentas, nos arrepentimos y procuramos vivir santa y piadosamente. Y David le decía: lávame. Y eso lo motivaba a arrepentirse, el sentirse sucio. Con lo que acabamos de hablar, amados hermanos, en el nombre de Jesús, lo que buscamos es reflexionar, examinarnos. Y si estamos sucios, arrepentirnos, porque esa paga no era del Señor, era nuestra. Y Él la sufrió por amor. ¿Qué más motivaba a David para arrepentirse? Y a eso nos debe de motivar a nosotros también para arrepentirnos. Además de sentirse sucio, lo motivaba lo que dice el verso 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué motivaba a David? Todas las mentiras que él hizo para que Urías se fuera al frente de batalla. El encubrir su pecado hasta que Natán fue quien se lo reveló por medio del Espíritu de Dios. Y dice: en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. A David lo motivó el hecho de sentirse que era un miserable mentiroso y saber que el Señor es Padre de verdad y no de mentira. David se sintió separado de Dios, separado del carácter de Dios, que Él es verdad. Y Él dijo: tú amas la verdad y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David se sentía que no sabía nada de nada. Tú y yo no sabemos nada de nada. La sabiduría de Dios es ilimitada, es tan gigantesca, no sabemos nada. Sea pastor, sea ministro, sea orador, sea de muchos años de cristianismo, nosotros no sabemos nada. Y David lo entendió, que él necesitaba estar cerca del Señor, pegado a Dios, para poder reconocer y saber qué era lo que a Dios amaba realmente. Y Dios ama la verdad. Y si hay mentira en nosotros, amados hermanos, ¿de qué sirve que oremos y clamemos sin reconocer nuestro pecado, sin arrepentirnos, sabiendo que cargamos un gran peso de pecado? ¿De qué sirve que usted y yo nos engañemos a nosotros mismos y no nos arrepintamos cada día por los pecados que cometemos? Dios tiene tanta misericordia que hoy nos está diciendo: arrepiéntete, examínate y hablemos cara a cara de verdad. Y David no podía públicamente hablar la verdad, pero en secreto, en lo íntimo, él sabía que Dios amaba la verdad y le confesaba sus pecados. Y que no había confesado, el Señor mandó un profeta para que se lo revelara y le dijera: David, tú te has puesto a cuentas con y es grande, es grave. Es grave y necesito decírtelo. Cuántos pecados graves, grandes tenemos en oculto. Y necesitamos arrepentirnos de una vez por todas. Y el Señor hoy te está hablando, que quieres que te lo revele públicamente como a David. No, mejor hazlo ya. Hazlo tú, examínate a David. David reconocía que él íntimamente podía hablar cara a cara con Dios. Todos podemos hablar cara a cara con Dios gracias al sacrificio de Cristo. Porque el velo se rompió y ahora tenemos entrada al lugar santísimo y decirle: Señor, ten piedad de mí, cometí pecado, me arrepiento, me reconcilio. Nadie está exento. Puedes tener 50 años, mi hermano, mi hermana. Puedes haber recibido cualquier cantidad de seminarios, ser líder, haber ganado 40,000 almas para Cristo, 100,000, 105 almas para Cristo esta semana y no estás exento de pecado. Eso es lo que dice la sana doctrina. Somos de naturaleza pecaminosa, pero Dios nos perdona si nos arrepentimos de verdad y cambiamos y lo vemos y entendemos y empezamos
a por medio de la palabra vivir de una manera distinta, que nos motive el arrepentimiento diario a estar con Dios a cuentas. ¿Qué más lo motivaba a David? Va recordando, ¿verdad? Primero, que se sentía sucio. Segundo, que se sentía un miserable mentiroso, apartado de Dios. Sentía que no sabía nada, que Dios era que lo sabía todo, aún lo más profundo, lo más oculto. Dice el verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. David se sentía sucio, y tan sucio que tenía suciedad en lo más profundo. ¿Ha visto usted un plato cuando lo lava? Un vaso, una taza. Hablemos de una taza. Usted la lava por fuera, por dentro, pero a veces se le queda costra a lo profundo y usted no le alcanza y a veces deja sucia la taza. ¿Y para dónde ve ese sucio? Cuando tome algo va a parar adentro y le puede provocar enfermedades leves o graves. Así es el pecado. David le estaba diciendo, lávame, pero lávame, Señor, hasta lo más profundo. Lávame hasta lo más, lávame mi espíritu, lávame mi alma, lávame mi cuerpo. Aún, Señor amado, haz una limpieza profunda en mi ser porque la necesito. Porque me siento negro y necesito ser blanco. Porque mientras esté negro, mientras esté oscuro, mientras no sea limpio y lavado, yo no entraré al reino de los cielos. Por eso Pedro le dijo, Señor, si quieres entonces lávame todo. Porque el Señor le dijo, necesito lavarte, Pedro. ¿Qué más motivaba a David? Porque estoy terminando. Dice el versículo 8. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. David se sentía triste, acongojado, alegre. Y eso es lo que hace el pecado. En el pecado podrá haber placer, pero no va a haber alegría y gozo. Podrás tener una máscara ante la gente. ¡Ay, el hermano gozoso que danza, que aleluya, gloria a Dios, que grita, y grita! Esto no es de gritar, de danzar solamente. Esto es de sentirse alegre, con paz en el interior, de no sentirse abatido, de independientemente hayan algunas cosas en nuestra vida, pero no se pierde la alegría. Estamos en esta pandemia, por ponerle una ilustración, un ejemplo, pero no hemos perdido la alegría. Estamos alegres, cantamos al Señor. ¿Por qué? Porque nos sentimos unidos al Señor, a cuentas con Él, viviendo de una forma en que tratamos de agradarle a Dios cada segundo, cada instante, porque nos estamos arrepintiendo y eso nos hace no fallarle a Dios. Y él no se sentía alegre y sabía que solo en el Señor podía volver a sentir gozo y alegría. Había perdido el gozo. Sentía que sus huesos estaban abatidos, cansados. ¿Cuál otra motivación sentía David? Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Él se sentía avergonzado delante del Señor, se sentía indigno, se sentía separado de Dios. Y le dice el verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Espíritu Santo. ¿Qué sentía David? ¿Qué lo motivaba a arrepentirse? Que él se sentía que había fallado en la rectitud, en su integridad. Se sentía separado de Dios, porque mientras tengamos pecado estamos separados de Dios. Pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y a eso estaba yendo y apelando David, para no ser echado delante de Dios. Dios no es que no hace acepción de personas, no entiendas mal el texto. Él simplemente era que su pecado lo tenía separado y sabía que mientras estuviera con su pecado, él no era digno de entrar al reino de Dios. Él no era digno, no iba a poder entrar al reino de Dios con ese pecado. Así como tú y yo, con ese pecado hay que limpiarnos, que el Señor nos limpie y arrepentirnos, porque mientras esté el pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice el verso 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza.
David era un salmista, le encantaba cantarle al Señor, pero el pecado no lo estaba dejando. Por eso era necesario que se arrepintiera. Dice el verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hoy es tiempo ya. Párate, detente, oye, mira la palabra, piensa y confiesa tu pecado y arrepiéntete delante de Dios. Esta es la palabra del Señor. Arrepiéntete y eso hará. El arrepentirte te va a hacer recordar que el pecado entró a tu vida y el pecado te mantiene separado de Dios. Y vendrán motivaciones que te harán arrepentirte y de esa manera tú estarás a cuentas con Dios, recibirás su salvación, recibirás su gozo, su paz, recibirás su presencia, su compañía, estarás junto con Él y estarás a cuentas, sentirás que nada te hará dudar de tu salvación, porque sabes que estás con el Señor, porque te has arrepentido y ahora tú vives diferente, vives como nueva criatura y te motiva el hecho de saber que Cristo sufrió por ti cuando tú te lo merecías, te hace vivir diferente, te hace vivir para Dios porque somos deudores de Él. Nos hacemos deudores. Esa deuda no la vamos a pagar. Dios te bendiga. El Señor está contigo. Confiesa hoy y di: Padre, perdona mis pecados. A partir de hoy te acepto como mi suficiente Salvador. Hoy veo estos textos de una manera diferente. Hoy veo que debo de arrepentirme y, Señor amado, necesito de ti. Necesito ponerme a cuentas contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús, que sufrió y pagó el precio por mí cuando yo me lo merecía. La culpa era mía y Él, Señor amado, fue maldito, fue traspasado por mi pecado. Si quieres reconciliarte también, di: Padre, en el nombre de Jesús me reconcilio y me pongo a cuentas contigo. A partir de hoy, Señor amado, quiero que me ayudes a vivir conforme a ti te agrada. Gracias te doy, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga en esta hora.